aquí que confiese que Jesucristo es su Salvador? Señor, heme aquí. Yo me arrepiento de todos mis pecados y sé que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí, para ser redimido de todo pecado. Él pagó por mí. Él se llevó el castigo que era para mí. Y te doy la gloria y las gracias por este acto de amor hacia mi vida. Yo confieso con mi boca que soy pecador, pero que tú me limpias con tu sangre preciosa y que me salvas, porque hoy declaro y decreto que tú eres mi Salvador. No hay otro fuera de ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, llamamos tu presencia en esta hora. Yo te pido, papá, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos, que tú los perdones, que tú los limpies, que tú los santifiques, que tú hagas grandes obras a través de sus vidas. No hay mayor tesoro que tener a Jesucristo en nuestros corazones. De todos los tesoros de este mundo, el más valioso es el reino de los cielos. Y te damos la gloria, Padre, de nuevo. Y te pido que tú me ayudes a dar esta palabra. Ayúdame a dar esta palabra, Señor. Que esta palabra me la has dado tú para que pueda traerla a tu iglesia. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. ¿Cuál es? Digan conmigo, yo quiero aprender. Porque esta iglesia está aquí puesta como una sinagoga, ¿sí o no? Y dijo el Señor, esta iglesia fue llamada Belén. Aunque nos llamamos Casa Segura, el Señor dijo que nos llamamos Belén. ¿Se acuerdan? Que Belén significa casa del pan. ¿Y el pan qué es? Y eso quiere decir que nuestro alimento, ¿cuál tiene que ser? La palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre. Así que la palabra de Dios se convierte en alimento espiritual. Amén. ¿Y cómo saber de la palabra si alguien no la enseña? Si no la mencionamos, si no se habla. Podemos escuchar 40.000 noticias, 40.000 cosas, pero lo que hoy en día el hombre está, y no digamos todos, hablamos del hombre en general, es que no tienen la herramienta, que no conocen a Dios. Dicen conocerlo, dicen haber escuchado de Él, pero realmente no lo conocen, porque si lo conocieran, la vida les iría de otra manera. Jesús dijo así a todos: mi padre y mi madre y mis hermanos son los que guardan los mandamientos de mi Padre. ¿Tú quieres ser hermano de Jesús? ¿Tú quieres ser familia de Jesús? Entonces guardemos los mandamientos del Padre, ¿sí? Y es verdad que lo amamos. A mí me dicen muchas veces, yo amo a Dios muchísimo, pero tiene un pedazo de crucifijo así. No, no conoces a Dios. No se puede hablar de Dios y decir que se ama y hacer lo que uno quiere. ¿Verdad? Así que vamos a hablar hoy de una palabra. Me hablaba el Señor de la maldición de la lepra. ¿Quién sabe de la maldición de la lepra?
¿Alguien ha escuchado hablar de la maldición de la lepra? ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de la maldición de la lepra? ¿Qué es la lepra? Hablamos de lepra, hablamos de plagas, hablamos de pestes. ¿Qué sabemos de todo eso? Muchas veces tenemos entendido que una plaga, ¿qué es? En la actualidad, si alguien te dice o tú le preguntas a alguien, ¿qué es una plaga? Y te dices, ¡ay, una invasión de hormigas! ¿No? O de cucarachas, eso es una plaga, ¿sí o no? Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿y qué es una peste? Que ya sabemos la que pasó. ¿Qué es una peste? Y la gente enseguida te lo relaciona y te dice una enfermedad. Y no están mal los tiros, por ahí va, por ahí va. ¿Y una peste puede ser una plaga? Sí. A veces se confunde. A veces se confunde. En una prédica que di en la radio, estoy hablando de ¿se acuerdan? No sé si se acordarán, de la plaga. Estoy hablando expresamente de la plaga. Vamos a hacer una alusión a ello. Porque ni nada mejor que ir a la base. Y la base es que los escritos eran hebreos. Y que por lo tanto tenemos que ir a la raíz de las palabras. Y nada mejor que hacerlo en el idioma en el que nacieron. ¿Sí? Porque no lo tradujo un francés ni un español, sino un hebreo, ¿verdad? Un judío. Así que vamos a ver qué significa plaga en idioma hebreo. Majefán. Tiene dos palabras. Majefán y Macab. Macab. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Majefán, que no lo voy a deletrear porque es muy largo, significa algo que es importante. Significa la plaga que hemos dicho, pero también significa pestilencia, juicio divino. Así que cuando ellos entienden la palabra plaga, ya automáticamente el subconsciente están diciendo, ahí va, esto es un juicio de Dios. ¿Me está cogiendo? Cuando ellos entienden de plagas, no están entendiendo el lenguaje de lo que nosotros hoy cotidianamente, sino que su mentalidad entendían que cuando venía una plaga, cuando venía un desastre, era un juicio de Dios. Así que Majefán significa plaga, pestilencia, juicio divino. Macab significa azote, golpe. Un azote que venía de quién. Y un golpe que venía de quién. Y significa también castigo, muerte, porque un juicio no es otra cosa que el castigo que viene de Dios cuando uno no se arrepiente. Y pasa hasta que Dios ya determina y dice, no quieren, bajo un juicio. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con Noé? ¿Sí? ¿Y qué está pasando muchas veces en las naciones? Son juicios de Dios. Y los juicios se van a manifestar a través de plagas, de azotes, de golpes, terremotos, lluvias torrenciales. ¿Me está cogiendo? Esas son las plagas que están bajando. ¿Que algunas están provocadas por el hombre? Puede ser. Pero no hagamos que el hombre tenga más poder que Dios. Porque Dios es Dios. Y entonces tenemos, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, ¿sí o no? Las plagas de Egipto, acuérdense, era una enfermedad. Las 10 plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Langostas, ranas, mosquitos, o sea, que había insectos por medio, ¿sí o no? Ok. Había una plaga de piojos, o sea, sí, había insectos.
sí, pero también vino la muerte. Así que cuando se habla de plaga, se está hablando también de muerte. Son juicios de Dios que pueden provocar la muerte. Y entonces vemos que en el Nuevo Testamento también se habla de plagas. Y ahí tenemos en el capítulo de Apocalipsis 16, ¿sí?, las plagas que vendrán sobre la tierra. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha oído? ¿Lo ha leído? ¿Sí? Casi todos lo hemos leído, ¿verdad? Los ríos con sangre, el mar con sangre. ¿Sí o no? Te vas a Apocalipsis 16 y lo leen. Esas son las plagas que vendrán para los juicios finales del fin de esta era. Y ahí salen úlceras malignas. Si pudiéramos decir, ¿podría ser una lepra? ¿Una úlcera maligna? Podríamos decir que sí. ¿Sí o no? Así que aquí estaría incluido hasta la lepra. También tiene la gravedad de cuando vengan esas plagas. Aquí en el Nuevo Testamento habla de terremotos. ¿Sí? Y ya estamos viendo cosas, ¿no? Pero esta no es todavía lo que ha de terminar. ¿Sí? Estamos en ese tiempo donde aún este año el Señor está dando de su gracia. Pero no voy a salir ahí, no voy a hablar de eso. En el Antiguo Testamento, la lepra podía ser una enfermedad, ¿sí? ¿Cuántos saben de la lepra? Viene hablando en Levítico capítulo 13. Podía ser una mancha, una manchita que tenía en la piel, los brazos, las manos, la cara, la frente, hasta en la cabeza. Y era una mancha, y esa mancha no dolía. Y esa mancha lo que hacía era paralizar el sistema nervioso de la persona. Y traía deformidad, porque deformaba los nervios, los huesos. Entonces, no sé si habéis visto alguna vez cómo es el estado de una persona con lepra, pero deberíais de verlo. Se deforma, se le deforman los dedos, se deforma el cuerpo. Sí, como que se degenera, la carne por supuesto, pero no tienen dolor. Porque como que la lepra esa mata el sistema nervioso. Y llega un momento que lo padecen, pero a ellos no les duele. A ti te duele de verlos. Tú los ves y dices, Dios mío. Pues no, no les duele. Y entonces venían, no iban al médico, porque en aquel tiempo no había médico. ¿El médico quién era? Dios. Así que ¿a dónde iban ellos? Al sacerdote. Ellos iban al sacerdote y cuando tú lees Levítico 13, que es tremendamente largo, quiero decir que no me puedo parar a leerlo todo, la cuestión es que yo voy a dar un resumen y es que si la mancha era profunda en la carne y tenía pelito blanco, esa mancha, entonces se le consideraba un leproso y este era totalmente aislado. Al tiempo, y tiempo, y tiempo. ¿Sí? Pero si la persona tenía la manchita y después de una semana veía al sacerdote que la manchita no se extendía, otra semana, venía otra vez, la manchita no se extiende, la manchita cambia de color, ya no tiene el pelito blanco, ahora tiene el pelito negro, ya estaba limpio. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba pasando ahí con la manchita, pelito blanco, pelito negro?
profundo, no profundo. Luego venía la tiña. La tiña era la misma mancha que la lepra, pero el pelito era amarillo. ¿Ok? Entonces se entraba en una secuencia de semanas, porque a Dios le gusta el 7, porque el 7 es el número perfecto. Así que a los 7 días, otra revisión de sacerdotes. Digan conmigo, estoy aprendiendo. Nos hace falta aprender. Así que, ¿qué pasaba? Venía otra semana, y dependiendo del color del pelito, la persona era libre y podía estar con el pueblo. Pero ¿qué pasaba si no salía el pelo como tenía que salir? Si salía blanco, era condenado. ¿A qué era condenado? Digan conmigo, al aislamiento. Era marginado. Era marginado. Y se le declaraba, digan conmigo, inmundo. Se le declaraba inmundo. Pero escuchen, no solamente que los demás le declararan inmundo, la misma persona tenía que ir con un trapito aquí y tenía que ir declarando, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Imagínense. Ahora, esto que pasa aquí en estos tiempos. Se meten en la cárcel, ¿eh? No al leproso, a que se meta con el leproso. ¿Por qué Dios manda que el leproso diga inmundo? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo creen? Porque era una forma de decir, oye, tengo una enfermedad contagiosa. Si no quieres que yo te lo pegue a ti, apártate de mí. Entonces ellos vivían fuera del campamento. El que tenía lepra y se detectaba que verdaderamente era lepra, vivían marginales, vivían muy mal. Porque se les consideraban personas inmundas, impuras. ¿Sí o no? Y entonces tenía que ir con ese rechazo, con ese aislamiento. Y tener una vida, digan conmigo, sin presencia. El que tenía la lepra no tenía presencia. Y cuando me refiero a presencia, no solamente era la de Dios, porque no le permitían entrar en el templo. Una vez que el sacerdote decía, este es un inmundo, este no entra más, no se le permitía entrar. Con lo cual no había presencia de Dios en su vida, ni se le permitía estar en la congregación, ni con la familia. Eran totalmente menospreciados. Eran totalmente aislados. Han visto muchas películas donde se ve la gente ahí leprosa y la gente huyendo, ¿sí? Tienen un estigma, ¿sí? O sea, que esa maldición, ¿sí?, trae un estigma sobre la persona. Esa maldición de lepra impide que haya sensibilidad en tu corazón. ¿Tú sabes cuando te hacen así no te duele? ¿Hay alguien que ha tenido algo que dice que se le nota un hormigueo en las manos, en los pies y no notan si les pinchan? Se vuelve insensible porque las ramificaciones nerviosas están sin. Entonces, si yo lo llevo al ámbito espiritual, que es el que más nos interesa, la persona que tiene una maldición de lepra va a sufrir, sí, pero va a sufrir el menosprecio de otros. Va a sufrir aislamiento, rechazo. Va a ser una persona que va a ser insensible
ante las cosas que tú y yo conocemos que tenemos que hacer. Va a ser insensible ante el pecado. Esto me recuerda así como no tener conciencia del pecado. ¿Ustedes saben lo que es no tener conciencia del pecado? ¿Saben lo que es no tener conciencia del pecado? No estoy haciendo nada malo. ¿Habéis escuchado que se dice eso? Yo creo que nos ha pasado a casi todos en un principio de nuestra etapa de la vida, porque yo pensaba que andaba bien. Yo pensaba que andaba bien por mi vida, que yo, oye, señor, yo no he hecho nada malo. Yo me considero una persona que no hacía mal a nadie. Iba por la vida y bueno, yo no le hago mal a nadie. Señor, yo procuro todo lo contrario. Si puedo hacerle una ayudita a alguien, se la he hecho, le echo una mano. Y yo era mi forma de pensar. Y yo me consideraba a mí misma una persona que andaba bien. Pero cuando abrí las escrituras, pues esto no. Pues esto tampoco. Pues mira, y yo estaba haciendo esto. Y la palabra de Dios me dice lo otro. Y entonces te confronta la palabra y te das cuenta de que estás más sucio. Y esta maldición de la lepra hace que la persona sea insensible ante el pecado, no es consciente, pero también hace que su corazón, por lo tanto, guarde cualquier tipo de cosita, digamos rencor, rencillas, venganza, bla, 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 todas esas cositas que no se debían de guardar aquí, malas intenciones. Y una de las peores es que no hay presencia de Dios. Que esta persona se va a acercar a Dios y no va a sentir la presencia de Dios. Porque yo os hago una pregunta. ¿Qué es lo que te aleja de la presencia de Dios? ¿Cómo? El pecado. ¿Y por qué tenían la lepra los leprosos? ¿Por qué muchos de los leprosos eran considerados inmundos? Uno sí, pelito blanco, inmundo. Pelito negro, sal fuera, no tienes lepra. ¿Qué era eso? Eso era un juicio del corazón. El leproso entraba y como era sacerdote y estaba la presencia de Dios, se determinaba en lo natural que esa persona era leprosa según el pelo blanco. O sea que Dios permitía que aquello estuviera así. Fuera evidente que era un pecador. Porque aquí, ¿qué consideramos a un inmundo? ¿Qué es un inmundo? ¿Qué es un inmundo? ¿A qué se le llama inmundo? Ellos antiguamente, y ahora también, los judíos nos llaman inmundos a nosotros. Nos llaman gentiles. Nos llaman inmundos. Es más, utilizan la palabra perro. ¿Sí? Para calificar y decir que somos inmundos. ¿Ok? Pero los amamos. Los amamos. ¿Saben por qué? Porque son la raíz del árbol. Y nos guste, no nos guste, nosotros somos las ramas injertadas. Pero ellos, en su visión, en su mentalidad, somos inmundos porque somos para ellos pecadores. Digan conmigo, pecadores. Así que, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es la lepra entonces? La lepra en sí es una metáfora del pecado, hermanos. Tú y yo, antes de venir a Cristo, todos teníamos lepra. ¿Qué hicieron los 10 leprosos cuando vinieron a Jesús? ¿Qué pasó? ¿Tenemos a Cristo o no? ¿Tenemos a Cristo sí o no? Si no, vayan corriendo a coger a Cristo. Solamente en Cristo pudieron ser limpios de la lepra. Vamos a leer Mateo 8. Mateo 8. Vemos aquí a Jesús.
Te amo, Señor. ¿Lo tenemos? Y entonces dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿De qué le tenía que limpiar? De la lepra porque era un leproso. Pero ¿qué es lo que te limpia a ti, Señor? El pecado. Así que era una forma natural de decir que eran pecadores. Se exponía en su piel el pecado que estaba dentro. ¿Está cogiendo esto? Así que va Jesús y le dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Esta es una declaración de Dios para nuestras vidas. Si alguien te dice, Jesús quiere limpiarte de tu pecado, ¿tú qué dices? ¿Es su voluntad limpiarte? ¿Es voluntad de Dios limpiarte? Él quiere. Su voluntad es limpiarte. Él lo dijo, sí quiero. Diferente es que nosotros no queremos venir a Él para ser limpios. ¿Sí o no? Pero la voluntad de Él es limpiarte, la voluntad de Él es salvarte, la voluntad de Él es sanarte, la voluntad de Él es libertarte, la voluntad de Él es que tú prosperes, la voluntad de Él es amarte. Y dijo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Esta era una forma profética. Esto que hizo Jesús fue un acto profético antes de morir en la cruz y derramar su sangre para que seamos limpios con su sangre de todo pecado. La lepra es una metáfora o comparación o simbólicamente, como le queréis decir, expresar, del pecado. Y entonces él dijo, al instante su lepra desapareció. Y entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, que hemos leído, que hemos dicho antes de Levítico 13, que tenían que ir ¿a dónde? Entonces Jesús cumplía con la ley. Él tenía que cumplir con lo que estaba establecido. Diferente que es a través de él que la ley ya sobre nosotros no es igual. ¿Sí o no? Y dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y pues, obedecería. Después, ¿qué pasó? De aquellos 10, solamente fue al sacerdote. ¿El resto qué hizo? Y así muchas veces las personas. El Señor entra en tu vida, ¿sí? Tú le pides perdón por los pecados, Él te limpia, pero luego están los que reconocen a Dios y obedecen, porque ¿qué hizo? Obedeció. Y están los otros que dicen, yo voy a seguir mi camino, pero Jesús lo hizo en ti. Jesús te limpió. Jesús te redimió. Entonces tenemos aquí una maldición. Me dirás, ¿dónde tenemos la maldición aquí? En Jesús no. ¿Jesús qué hizo con las maldiciones? ¿Qué ha hecho Jesús con las maldiciones? Dice que se hizo maldito en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? Él se hizo maldito. No siendo maldito, se hizo maldito por nosotros. ¿Para qué?
para revocar la maldición, para que no nos afecte a nosotros. ¿Sí? Hizo un intercambio espiritual en la cruz del Calvario. Dice que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Dice que se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Así que en Jesucristo, toda maldición que esté operando, ¿qué pasa? Queda anulada. Puede haber una maldición de lepra. Quiero que vayamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, ahí es donde Dios manda al pueblo de Israel a hablar a las 12 tribus, 6 en un monte, 6 en el otro, a unos a declarar. En un lado declaraba las bendiciones y en otro lado declaraba las maldiciones, ¿sí o no? Vamos a ver que en Deuteronomio 28 va a hablar de las maldiciones. Por eso digo que la lepra, como enfermedad, y digo como enfermedad, y la lepra no es solamente manchitas, era todo lo que estaba provocado en la piel, úlceras, malignas, todo eso. Todo lo que afectara a la piel era como una maldición, era considerada una maldición, por eso la gente huía, aunque no fuera en sí lepra, tuviesen otro tipo de enfermedad contagiosa, la gente huía. Entonces vemos en Deuteronomio 28, 27, aquí está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Y está hablando de maldito serás, está hablando de palabras muy fuertes donde Dios está diciendo en el 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. La úlcera de Egipto eran unas úlceras que supuraban, que dolían. Dice, con tumores. Miren, con sarna. Estamos viendo en estos tiempos mucha sarna, ¿lo saben? Qué curioso, ¿no? ¿No es curioso que haya tanta sarna en estos tiempos cuando hay tanta limpieza? Y con comezón de que no pueda ser curado. O sea, ¿quién hería aquí? ¿El diablo hería? ¿El hombre hería? ¿Quién hería? ¿Por qué? Porque Dios enviaba esto. Por desobediencia. Digan conmigo, por desobediencia a sus mandamientos. Y una de las cosas por las que enviaba mucho esto era a los que eran idólatras, a los que tenían dioses ajenos. Dios remarca mucho en la palabra, no te inclinarás ante Dios ajeno. Entonces, era el mismo Dios enviando esto sobre la persona. Escuchen, pero dice, sin cura. El único que te puede curar, el único que puede curarme, se llama Jesucristo. Miren lo que dice en el versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. No me digan esto, no me digan que esto no es una maldición. ¿Cómo lo llevarías tú? Yo, como me he experimentado lo que son los picores, pues entonces digo, Dios mío, yo pensando en esto digo, algo que tú envías así y que la persona no tenga descanso, tiene que ser horroroso. ¿Alguien ha tenido alguna vez urticaria? A que se pasa muy mal, que sin vivir. ¿Sí o no? ¿Qué estado? Te agota, no puedes descansar. Y dice aquí que le enviaste esto y que la persona hasta el final.
no podrás ser curado. Esto es una maldición, que venga algo así sobre tu vida y no puedas ser curado. Y si nos vamos al 60-61, acaba Dios diciendo, estoy hablando de cosas de la piel, ¿vale? Que era como la lepra. En el 60 dice, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Esto, hoy tenemos la gracia de Dios, no estamos bajo la ley, ¿verdad? Estamos bajo la gracia de Jesús. Ha tenido gracia, di conmigo, Dios ha tenido gracia de mí. Dios ha tenido misericordia de mi vida. Así que, ¿qué estaba diciendo aquí Dios? Que esto venía sí o sí sobre aquellos. Entonces, el Señor me hacía saber, ¿sí? Estos casos en los que hay unos ciertos pecados. Ven la palabra de Geisi. Geisi, ¿saben qué era Geisi? ¿Quién era Geisi? Geisi era el criado de Eliseo. ¿Se acuerdan quién era Eliseo? Eliseo era un profeta. ¿Lo sabéis? Elías deja a Eliseo, ¿sí? Como su sucesor, le da ese doble, Dios le da esa doble unción. Y entonces Eliseo pues tiene a un criado, que es Geisi. Pero este criado tenía un problema interno, un gran problema, ¿sí? Aunque servía al siervo de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso que tenía Naamán? ¿Sí? Naamán viene justamente a pedirle a Eliseo que lo sane de eso. Tenía una lepra. Naamán tenía una lepra. Y entonces el hombre viene desesperado, porque eso trae una desesperación en el cuerpo, porque a lo mejor la lepra que tenía no es la de la manchita, que es sin dolor. A lo mejor tenía heridas, pústulas malignas, ¿sí? Esa es diferente. Y este hombre quería ser sanado y le pide a Eliseo que lo sane. Y entonces Eliseo manda, se lave, en Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Ahí lo podéis leer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Naamán y le dice, te voy a hacer un regalo, profeta. Te voy a hacer un regalo, te voy a honrar, porque me has sanado. Pero como Dios sabe las intenciones del corazón, Eliseo le dijo, no, yo no voy a aceptar tu dinero. Dios ha tenido misericordia de ti y yo estoy orando por ti y Dios ha ordenado que te metas en el agua. ¿Te ha sanado Dios? Ya está, tente por contento, marcha. Pero el criado en su corazón tenía, digan conmigo, codicia. Codicia. ¿Saben que la codicia es idolatría? Deseaba dinero. Di conmigo, deseo. ¿El dinero es malo? ¿El dinero es malo? No es malo. Cuando me dicen el dinero es malo, no digan no, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Es esa avaricia, ese deseo de tener lo que te lleva a hacer cosas que no tienes que hacer. Así que este criado, ¿qué es lo que le pasó? Pues este criado se fue a escondidillas del profeta y paró a Naamán y le dijo, oye Naamán, yo sí me voy a quedar con el dinero. Tú dame a mí, lo que este no quiere me lo voy a quedar yo. Pero como Eliseo era profeta,
sabía la jugada. Hay de los que juegan con los profetas. Porque el hecho de hacerlo por la espalda, a escondidas de Eliseo, ¿qué significa para vosotros? ¿Qué es hacer algo a espaldas de tu Señor? Eso tiene un nombre. Traición, rebeldía. ¿O no? Si el profeta le ha dicho, no cogemos nada, y tú vas detrás y lo coges, desobedeces lo que ha dicho el profeta, ¿sí o no? Y encima estás actuando en rebeldía, que no se sujeta a lo que ha dicho. Y encima se agrava con la codicia. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Habló el profeta y le dijo a Gehazi, ahora la lepra que ha salido de Naamán viene a ti, escuchen, y sobre tu descendencia. Y sobre tu descendencia. ¿Y eso qué quiere decir, descendencia? Hijos, nietos, bisnietos, hasta la 4ª generación. ¿Es una maldición de lepra? ¿Cuánta gente a lo mejor está por ahí andando y no sabe que lo que tiene en la piel es una maldición de lepra? ¿Cuánta gente habrá por ahí viviendo? ¿Sí? Y están bajo una maldición. Y la familia, y nace un hijo con eso, con manchas blancas, con las cosas en la piel, y a lo mejor no tienen ni idea de que esta persona está bajo maldición. Y luego tenemos, ¿qué le pasó a Miriam? ¿Quién es Miriam? Digan conmigo, ¿quién es Miriam? Miriam era la hermana de Moisés. ¿Quién es Moisés? Que no sepa, no haya escuchado de Moisés. Moisés tenía una hermana, ¿sí o no? Miriam y Aarón, ¿sí o no? Y resulta que Moisés se casó con Cus, una etíope, ¿vale? Y su hermana, pues no tenía ganas de etíopes negritas. Sería un poquito racista. Sí, porque las etíopes eran negritas. ¿O no? Son de color. Los etíopes normalmente son de color, ¿no? Son negritos. Y eso no le cayó en gracia a Miriam. Miriam diría, ¿mi hermano se ha casado con esa? Y se levantó murmurando de Moisés. Si él es profeta, yo también. Queriendo desacreditar a Moisés. ¿Y Dios qué hizo? Escuchó a Miriam, que estaba murmurando contra Moisés, contra el líder. Se estaba quejando por la decisión que había tomado. Ya había juzgado. Había dicho, mira lo que ha hecho mi hermano. Pues este no vale para Dios. Si Dios habla en él, conmigo también habla. Pero ¿qué pasó? Que Moisés tenía, ¿qué tenía? Digan conmigo, tenía el liderazgo. Tenía que liderar a todo su pueblo. Dios le había escogido, ¿sí o no? ¿Te guste o no te guste? Nos guste o no nos guste, Dios tenía que hacer una obra a través de Moisés. Y ahora viene la hermana con su envidia, con su coraje y encima igualándose a él. Y Dios dijo, esta viene a ser mi estorbo.
y Dios le hirió con lepra. Dice que pasó la nube por encima de ella. Instantáneamente se llenó de blanco. La piel entera. Imagino la piel como la de un niño chico, yo que sé cómo será la piel toda blanca. La hirió con lepra. ¿Todo por qué? Dime, la lengua. Hermano, hermana, tengan cuidado con sus lenguas. No critiquen al líder. No murmuren de los pastores, de los apóstoles. Cuidado. No los desacrediten, porque Dios lo ve, lo escucha. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Que nos tenemos que sujetar a quién? Obedezcan a sus pastores, y es verdad, porque ellos darán cuenta de ustedes. Pero si ustedes no obedecen, lo que obedecen es lo que está aquí, que yo al fin y al cabo no doy casi ninguna orden. ¿A quién darán cuenta ustedes? Yo le voy a decir, padre, yo eso lo dije. Yo ya he avisado. Yo siempre digo eso, yo aviso. Tengo la responsabilidad de avisar. De cuidado, con esto, con lo otro, vale. Ahora, ¿qué pasó? Recibe la lepra. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? ¿Moisés qué hizo? Tuvo que interceder. Tuvo que interceder a Dios. La tuvieron que sacar del campamento. A su hermana, que además su hermana era profeta. La tuvieron que sacar, que se llenó de lepra. Y tuvo que interceder Moisés. Entonces ahí Moisés hace el papel de Jesús. Porque el que va a interceder por ti y por mí, ¿sabes quién es? ¿Quién va a interceder por lo que tú cometes? Por lo que tú haces. Es Jesús. Si con Moisés ya era grande la cosa, ¿cuánto más grande con Jesús? Y por eso es que en los tiempos que vienen, a no obedecer a Dios, a murmurar contra Dios, al murmurar contra Cristo, vienen las plagas que vienen. Plagas fuertes. Pero vienen y han sido advertidos. Si leyeran la palabra de Dios, ¿por qué vienen? ¿Cuántas personas en este mundo dicen, ¿por qué Dios no sé qué? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Porque venga a Él. Y dicen todo tipo de cosas que yo no atiendo. Pero Dios escucha. Jesús escucha. Y Jesús lo que quiere es sanarnos de la lepra. Limpiarnos y sanarnos de la lepra. Amén. No se puede uno quejar en secreto, en voz baja. El descontento, la desconfianza va a ser una oposición para los planes de Dios. Porque Dios no ve eso. Ve lo profundo que hay en el corazón. Ve la intención. Ve que hay rebeldía. Y aquí vemos que el Señor me hacía saber algo importante. Quiero que lo escuchen. No debemos pensar mal, ni desearle mal a nadie. No debemos pensar mal, ni desear mal a nadie. Cuando nosotros en la oración enviamos contra los brujos, ¿sí o no? ¿Quiénes aquí saben lo que hacemos? Nosotros le enviamos la palabra. Lo que está escrito en la palabra es lo que nosotros enviamos. ¿Sí o no? Pero no le decimos a Dios, Padre, mátalo. Esas cosas no, ¿verdad? No decimos el mal, sino todo lo contrario, arrepentimiento.
al que hace lo malo arrepentimiento. ¿Tú qué tienes que hacer como hijo de Dios? Decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados, porque Jesucristo los va a limpiar. Si te entregas a Él, los va a limpiar. Te va a sanar de la lepra, te va a limpiar de la lepra. Ahora, mirad lo que dice en Zacarías 8:17. Zacarías era un profeta maravilloso también, me encanta Zacarías. Es de los últimos que está escrito en el... cuando el Señor venga a juzgar. Me encanta Zacarías. Zacarías 8:17 dice, este profeta, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Cuando tú ocultas eso en el corazón, eso tú a lo mejor a veces no lo percibes. Se te pasa. Es algo que se te filtra, es un pensamiento. Y es muy fácil. Y luego tú dices, pero Dios mío, ¿en qué pecado? ¿No? ¿Nos ha pasado? Son cosas tan sublimes, que imperceptibles. Por eso hay que tener sensibilidad. Di conmigo, tengo que tener sensibilidad espiritual. Porque se me puede escapar eso. El otro día estábamos en reunión y el Señor me llamó, el Espíritu Santo me llamó la atención y me dijo, no pienses mal ni desees el mal a nadie. Cuando tú deseas el mal a alguien, en el fondo lo que está dentro de ti es un deseo de venganza. Lo queremos enmascarar con justicia. Es que me ha hecho, es que... Deja que yo aplique la justicia. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Entonces muchas veces me hacía saber esto, por eso me trajo esto. Por eso me trajo la maldición de la lepra. Porque muchas veces decimos, bueno, Señor, yo no tengo codicia, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo, yo bla, 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 bla. Y yo te digo hoy, con un solo deseo de mal a otra persona, Dios ve la intención en el corazón. Y ahí me dijo el Señor, y esto también es lepra. ¿Qué hacemos? 1 Corintios 13:5. Vamos, que ya estoy acabando. Vamos, que queda poco. Señor. 1 Corintios 13:5. Hermoso Dios. El 4, me gusta mucho con el 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es mi consejo. Este es mi consejo. Cuando tengas en tu interior el deseo
de mal hacia alguien, recuerda estas palabras. Porque les voy a decir algo. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Pero a Él le ha placido dárnosla. ¿Verdad? Qué regalo, ¿eh? Siendo malos, siendo pecadores, Él murió en la cruz por nosotros, ¿no dice la palabra? Así que quiero que nos pongamos de pie, porque más allá de toda esta explicación, como somos una iglesia de guerra, muchas veces hablamos de maldiciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos de maldiciones? Tenemos una colección. Hay gente que no levanta la cabeza por las maldiciones que tiene. Y se creen que con una oración de fe ya está solucionado. ¿Quién lo cree? Nosotros aquí. Las maldiciones tienen que ser revocadas. ¿Y detrás qué es? La expulsión de los demonios. Porque nosotros sabemos, y deberían de saberlo también muchas personas, que a ellos hay que ordenarles que se vayan. Entonces el Señor me llevaba a un poquito más. Yo he dado una explicación de lo que es la lepra, ¿sí o no? No me enrolla mucho porque... Pero, ¿cuántos de nosotros, a lo mejor nuestros familiares tenían lepra? ¿Cuántos de nuestros familiares tenían una especie de psoriasis o manchas o tumores en la piel? ¿Han visto? Puede ser que venga de aquí. ¿Saben? Mucha gente que tiene tumores en la piel son debido a la maldición de la lepra. Lo hemos leído antes, ¿verdad? La tisis, la tiña. Todas esas cosas, muchas están relacionadas a maldiciones. Y sabemos nosotros que muchas de las maldiciones o son porque nosotros hemos hecho algo indebido. Y dice la palabra de Dios que la maldición nunca viene sin causa. Nunca. O sea, que si viene una maldición sobre ti de parte de Dios, es porque tú o tu familiar hicieron algo. ¿Entienden esto? Siempre hay una causa. Dios no te va a dar un golpe si tú no lo mereces. Dios no te va a meter en un azote si... Pero estamos hablando que en Jesús todo eso ya quedó anulado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Os voy a explicar de una manera sencilla. Jesucristo lo hizo. Es el dueño de nuestras vidas. ¿Bien o no? Y como somos sus hijos y somos templo de Dios, ¿quién dice yo soy templo de Dios? Somos templo de Dios. ¿Qué sucede? Que en este templo de Dios, a ti te ha comprado Jesús, pero la casa tiene habitantes. ¿Quién ocupas? Pero Jesús ha comprado la casa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y tú qué tienes que hacer ahora con esa casa? Limpiarla y echar fuera a esos habitantes. Ya no tienen que estar en tu casa. ¿Me entienden? Pues esto es parecido. Yo en mi explicación que doy, entonces ellos saben que Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Y cuando hay una maldición, nosotros vamos a ir allí, vamos a ir a la cruz, vamos a romper esa maldición y vamos a dar orden de que salgan. Porque si no se les da la orden, se quedan en la casa. Tú no los ves, pero el huésped está en la casa. ¿Lo sabemos? Tú eres la casa. ¿Sí o no? Así que vamos a llevar esta maldición ante Dios. ¿Sí o no? Si están de acuerdo.
Habéis visto que la sarna también es una maldición. Cuando hay orgullo, cuando hay un pecado sin confesar, el diablo te puede tocar, pero Dios también. Lo que pasa que papá, en cuanto nosotros venimos corriendo a Jesús, borrón y cuenta nueva. ¿Sí o no? Porque es Jesús nuestro abogado. Así que si no estás entregado a Jesucristo, es hora de que te entregues. Estamos aquí todos. Todos estamos entregados a Jesús. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos delante de ti. Hemos escuchado tu palabra. Y hoy pedimos que en el nombre de Jesús, toda maldición de lepra, de tumores en la piel, de sarna, de psoriasis, manchas, tiña, dermatitis, cualquier cosa que haya venido a nuestras vidas, que se haya mostrado en nuestra piel, toda maldición de lepra, de enfermedad en la piel, enfermedades contagiosas, sea ahora revocada en la cruz del Calvario. Sea ahora revocada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Porque Jesucristo se hizo maldito en la cruz por mí. Así que se acabó. En el nombre de Jesús. Hoy recibo mi libertad. Toda maldición de lepra queda cancelada. Y ordeno a cualquier enfermedad, a cualquier lepra, tumores que estén en mi piel, en el nombre de Jesús, parásitos, sarna, tiña, manchas, heridas malignas, úlceras, ahora mismo tienen que salir de mi vida. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que haya venido a contaminar mi piel, porque recibo la libertad, recibo la sanidad que tengo en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le doy la gloria y las gracias a Dios por su vida. En el nombre de Jesús. No tocará mi descendencia. Digan conmigo, esto no tocará mi descendencia. Aquí se acabó. En el nombre de Jesús se acabó. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor, se acabó. Por eso se acabó la maldición. Porque Dios te ha limpiado de la lepra del pecado. Simplemente era una forma metafórica o profética de Jesús mostrar que el pecado puede salirnos hasta reflejada en la piel. Demos las gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Jesucristo.